La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje y con ustedes nuestro pastor David Moreno. Estamos estudiando este libro del capítulo 5, hermanos. Llevamos ya un largo periodo estudiando este libro y yo creo, hermanos, que el estudiar este libro nos ha nosotros llevado por un mundo de entendimiento, de comprender el plan de Dios para cada uno de nosotros. A veces el cristiano se convierte, hermanos, en un religioso por no entender el plan de Dios. Lo que quiere, hermano, el hombre es agradar a Dios. Pero hay cosas que hacemos nosotros que realmente no le agradan a Dios, pero que nosotros tal vez las hacemos con muy buena intención para agradar a Dios, pero en realidad Dios dejó una manera como agradar a Dios. Y una de las maneras de agradar a Dios es a través de la fe, creerle a Cristo, hermanos, que es por creerle a lo que Él ha hecho. Si usted se acuerda en lo que estuvimos estudiando, en el libro de Romanos habla en el capítulo 5 que la justicia viene entonces, hermanos, por la fe, por creer en Cristo, no porque nosotros hayamos hecho algo, no porque usted se haya portado bien, no porque usted, hermanos, haya hecho algo espectacular y que haya asombrado usted a Dios y haya dicho, Dios, wow, estoy tan asombrado que yo voy a regalarles algo muy grande a estas personas. Ha sido todo, hermanos, porque el amor de Dios es grande para con nosotros, porque lo ama a usted, hermanos. Ese ha sido el plan de Dios, aleluya. Entonces, estuvimos hablando la vez pasada del capítulo 5, verso 12 en adelante, hermanos, que la comparación de las herencias de Adán con las herencias del postrer Adán, que es Cristo. ¿Qué heredamos? Pablo los está llevando, hermanos, que si es verídico lo que heredamos de Adán, también es verídico lo que heredamos de Cristo. Por ejemplo, hermanos, a través de la desobediencia de Adán, heredamos la muerte. Y es algo verídico. Usted ve, hermanos, niños que mueren, y usted dice a veces, hay gente que se pregunta, a mí me han preguntado, ¿por qué mueren niños? ¿Por qué mueren gente inocente? ¿Por qué muere gente buena? Hermanos, es una herencia que quedó por la desobediencia de Adán. Y ahora en día miramos esa herencia que se nos ha transmitido a nosotros, que es verídica, varias de las herencias, hermanos, que nos dejó Adán. Ahora, Dios dejó una herencia a través de Jesucristo, que es, hermanos, la salvación. Y esa herencia, hermanos, se imparte a través del sacrificio que Jesucristo hizo para con nosotros. ¿Qué es lo que Él hizo, hermanos? Nos heredó la vida eterna, nos heredó la salvación, nos ha heredado, hermanos, la justificación. ¿Qué es la justificación? Ya no ser culpable. Ya no ser culpable de lo que Cristo, hermanos, tenía en contra de la justicia o de la injusticia del ser humano. Entonces, en capítulo 5, verso 15, vamos a leer, y dice la palabra del Señor, hermanos, en el verso 15, pero el don no fue dado como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia y de un hombre, Jesucristo. Como le dije la vez pasada, a veces tal vez puede parecer, hermanos, un trabalengua. Me gustaría, hermana Chene, que me lo lea en esa versión más práctica, más sencilla, para que tal vez tengamos un mejor entendimiento. Ella lo va a leer, hermanos, en el lenguaje actual. Amén. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron,
pero por medio de Jesucristo Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. Nota, hermanos, por la culpa de Adán hemos heredado la muerte. Por la muerte de Cristo hemos heredado la justificación. La transgresión de Adán es un contraste, hermanos, al don de Cristo. O sea, Cristo nos hereda la vida eterna, Adán nos heredó la condenación, la separación de Dios. Don, hermanos, muchos saben que es don, es carisma. Por eso a veces usted dice, la gente le ha dicho a usted es bien carismático, quiere decir que usted es una persona muy dada, ¿cómo se llama? Que tiene la carisma de dar. Y hay gente, hermanos, que no entiende el regalo de Dios, que es el don. Este es algo que Dios nos regaló. Un regalo no es porque usted se lo merezca. Un regalo es porque Dios quiere darlo. Usted no va y pide un regalo. Cuando es su cumpleaños, hermanos, por mucho que usted quiera que le regalen, si la gente no siente regalarle, no le va a regalar nada. Porque un regalo sale del corazón de las personas. Y este regalo salió del corazón de Dios para darnos a nosotros. No porque usted se lo merecía, sino porque Dios es bueno. El regalo de la vida eterna, hermanos, es el que Dios nos ha dado a través de lo que Jesús hizo en la cruz, hermanos. ¿Qué es entonces lo que teníamos nosotros? Teníamos transgresión. ¿Qué hace la transgresión, hermanos? La transgresión es cuando traspasamos los límites de Dios. Y todos, hermanos, hemos estado en esa condición. Hemos traspasado los límites que Dios ha puesto, hermanos. Esto quiere decir que el don, hermanos, de Dios es mucho más grande que la transgresión de Adán. Es mucho más grande, hermanos, que lo que Adán hizo. Vamos a ir aquí a Romanos capítulo 1, verso 2, por favor. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Hermano, todo lo que Dios ha traído, lo venía mencionando en las Escrituras, dando a entender, hermanos, que Él tenía un regalo para cada uno de nosotros. Desde Génesis, Dios nos trae promesas de una salvación. Cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, Dios los cubrió, mató dos animales y les hizo, hermano, túnicas de animales. Tuvieron que morir 2 animales inocentes para cubrir a estas personas. Esto demostraba que Jesús, hermano, iba a morir como un cordero inocente por cada uno de nosotros, hermano. Dios siempre tuvo el plan de salvación para cada uno de nosotros. Vamos a ir aquí a 2 de Timoteo 1:10, por favor. Amén. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz vida y a la inmortalidad por el Evangelio. Gloria a Dios. Dios trajo esa vida por medio de su sacrificio, hermanos, y nos trajo vida a cada uno de nosotros. Contraste, hermanos, de Adán. ¿Adán qué nos trajo? Muerte. Jesús ¿qué nos trajo? Vida. Hermanos, ese es el panorama que vivimos ahora. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la Biblia, o estamos vivos en Jesucristo por medio de su salvación. No podemos estar, hermanos, medio moribundos o medios vivos, o estamos vivos en Cristo, o estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos estar en un panorama intermedio. Verso 16, hermanos. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El hombre ha pecado de muchas maneras, muchas formas, ha ofendido a Dios. Adán pecó una vez. Hermanos, y esto es lo que a veces nosotros no entendemos. Un solo pecadito, decimos nosotros, hermanos, nos puede afectar muchísimo. Adán, hermanos, un solo pecado le afectó, y no solo le afectó a él, le afectó a toda la descendencia que somos nosotros, la desobediencia, hermano. Cristo
también, hermanos, nos ha afectado a nosotros a través de su perdón en la cruz del Calvario. Ahora somos afectados, hermanos, en Cristo por su perdón. O sea, ¿qué hicimos nosotros para ser perdonados? Usted no ha hecho nada. Que usted es una mejor persona ahora, por supuesto que sí, porque en Cristo Jesús somos personas regeneradas y tenemos que empezar a vivir una vida, hermanos, de regeneración, vivir una vida, hermanos, en Cristo transformada, pero no nos trajo la salvación, hermanos, porque nosotros hicimos cambios en nuestras vidas. No fue eso lo que nos hizo traer la salvación a nosotros. Los cambios, hermanos, los hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ahora nosotros, hermanos, vamos caminando por fe y creyéndole a Cristo, creyendo en la salvación, en lo que Él ha hecho. Y llama la atención, hermanos, en este capítulo, que de esto depende cómo disfruta usted la salvación, si es un cristiano frustrado o es un cristiano, hermanos, que vive todo el tiempo paranoico, hermanos, en lo que es la salvación. Hay gente, hermanos, que vive todo el tiempo frustrados en su salvación, inseguros de su salvación. Déjeme decirle que lo que Cristo da, hermanos, jamás Cristo lo quita. Esa es la idea que a veces mucha gente tiene. Verso 17, dice, pues por la transgresión de uno reinó la muerte. ¿Quién fue el que trajo la transgresión? Adán. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más, mire hermanos, esto es algo impactante, oiga la palabra, mucho más, o sea, mucho más que el poder que trajo Adán para afectarnos a nosotros en la muerte. Dice, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Note, hay algo específico. Los que reciben. Los que no la reciben, hermanos, no tienen esa abundancia en Cristo Jesús. Muchos creen, hermanos, que Cristo vino a salvar al mundo por medio de Jesucristo y que todo el mundo, hermanos, quedó cubierto con una salvación y que ya nadie, hermanos, necesita una salvación. Esa es una idea que existe. No, hermanos, Cristo murió como un regalo para usted. Y si no recibimos ese regalo, entonces morimos en nuestra condenación, en nuestra transgresión. Hermana China, si me lo pudiera leer ese en el verso, en lenguaje actual, por favor. El verso 17, por favor. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida. Pues Dios nos ama y nos ha aceptado, sin pedirnos nada a cambio. Note, yo se lo venía diciendo desde el principio. ¿Qué es lo que le ha pedido Dios a usted? Nada. ¿Qué es lo que necesita darle usted a Dios? Nada. Su corazón, nada más. Su vida que cambie, hermanos, es lo único, que es un regalo. Usted no se lo merecía. Dios se lo da, hermano, ¿cómo se llama? Porque usted era malo y necesitaba, hermanos, misericordia. Dios no es como Santa Claus, ¿verdad? Que usted tiene que portarse bien para que le dé un regalo a Santa Claus. Hermanos, y ahí están los papás para decirle al niño, si te portas mal, Santa Claus no te va a traer nada, hermanos, y aunque se porte mal, de todas maneras siempre le trae Santa Claus algo, ¿verdad? Gloria a Dios, porque la gente, hermanos, pues es buena para regalarle, pero a sus propios familias. Dios le regaló, hermanos, a aquellos que eran enemigos de Dios. Los que oyen la predicación van a creer que nosotros creemos en Santa Claus aquí, ¿verdad? No, estamos hablando de una comparación de cómo piensa el mundo, ¿va? Ya hablamos, hermanos, en el verso anterior, la muerte entró entonces, hermanos, por la desobediencia de un hombre. Cristo ofrece entonces la vida. Hermanos, ¿cómo es que sucede esto? Cristo, hermanos, te ofrece la vida. La vida quiere decir, hermanos, no es que usted sea eterno aquí en la tierra. La vida quiere decir, hermanos, vivir para Cristo para siempre. Aunque muramos, hermanos, como dijo Pablo, o sea que vivamos, o sea que muramos, hermanos, somos para Cristo. Entonces, usted tiene una vida eterna en Cristo Jesús. Y tengo una mala noticia, hermanos, para los que no están en Cristo Jesús. También hay una vida eterna, pero no con Cristo Jesús, sino en un juicio, hermanos, llamado lago de fuego.
donde dice la Biblia, hermanos, que la gente va a permanecer para siempre, hermanos, en ese juicio. Vamos a ir aquí a 2 de Corintios. ¿Cómo sucede esto? 2 de Corintios 5:21, por favor, que tenemos la vida eterna. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, Cristo se hizo pecado por nuestro pecado para que nosotros tuviéramos la justicia de Dios. O sea, Dios tenía que encontrar, hermanos, un culpable que pagara por la transgresión de Adán. Y hermanos, y Cristo cargó con esa culpabilidad para que ahora usted y yo, hermanos, gocemos de la justicia de Dios. Eso lo hizo Jesús por nosotros. Él se hizo pecado, Él no era pecador, murió como un pecador, murió, hermanos, en medio de dos ladrones, murió en medio, de, hermanos, de dos gente criminales, murió, hermanos, como un cualquiera, y esa era la manera, hermanos, que nosotros teníamos que morir, condenados. Pero Cristo tomó nuestra condenación y la hizo, hermanos, en la cruz del Calvario. Venga aquí, 2 de Corintios 5:17, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas que pasaron? La herencia de Adán. Todas esas cosas pasaron. Ahora, ¿qué son usted? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora todo es hecho nuevo. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y esto, hermanos, solo sucede a través de, hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Okay? Note, véngase aquí a Filipenses 1:6, por favor. Amén. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sabe Dios, hermanos, que usted es imperfecto, pero que en el camino Dios va a ir perfeccionando nuestra vida hasta el día que sea usted perfecto. ¿Qué es usted, hermano? Usted es un imperfecto. El que está predicando aquí, ¿qué es? Un imperfecto. ¿Quiere usted llegar a la perfección? Un día usted va a ser perfecto. Cuando esté con Cristo Jesús, hermanos, y que esté desposado, hermanos, de este cuerpo pecaminoso, de este cuerpo que nos contamina, de este cuerpo, hermanos, que nos detiene, entonces usted va a ser perfecto. Pero ¿sabe lo que llama la atención aquí en Filipenses? Dios ha prometido, hermanos, no dejarlo a usted a medias. Dios ha prometido, hermanos, llevarlo hasta el otro lado a usted, hasta que usted vaya perfeccionando. O sea, note, antes usted cometía toda clase de cosas, hermanos, cuando no tenía a Cristo, pero si usted voltea a ver atrás, usted ha cambiado, aunque sea un poquito, pero ha cambiado. Pero muchos hermanos han cambiado mucho. Otros hermanos no han cambiado nada, entonces deberían de preguntar, ¿estamos en Cristo Jesús? Y cuando no cambia, la gente quiere, hermanos, entonces aferrarse a la religión, aferrarse a los cambios de la religión nada más. Los cambios no vienen a través de la religión, los cambios vienen a través, hermanos, de una relación en Cristo Jesús. Los cambios vienen, hermanos, cuando usted entiende que usted tiene una relación con Cristo Jesús, no por hacer prácticas, nada de eso, hermano. 1 Corintios 15:57, por favor. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note, hermanos, entonces Dios nos da la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único mediador, hermanos, entre Dios y los hombres. Nadie puede venir a la salvación, hermanos, buscando otro sistema, solamente a través de Jesucristo. Y a través de Jesucristo, hermanos, usted tiene que estar seguro de su salvación, no dudar de su salvación, hermano, no preguntarse, ¿será que yo soy salvo? ¿Será que Dios me ha perdonado? Hermano, usted
Tiene que estar seguro de su salvación. Y usted, el problema es, hermanos, que cuando usted mira todas las maldades que hay en su vida todavía, usted dice, ¿será que soy salvo? Cuando usted todavía, hermano, comete ciertas infracciones en su vida, ¿sabe por qué lo hace? Porque usted vive en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo contaminado. Por eso la Biblia dice, hermanos, que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. Hermano, ¿usted se siente mal cuando peca? Y eso es importante, porque una persona que no se sienta mal cuando peca, hermano, entonces ahí hay problemas. Quiere decir que a esta persona le gusta el pecado. Pero aquella persona que peca, hermanos, y se siente mal con Dios, mal con ellos mismos, mal, hermano, entonces esta persona quiere decir, hermano, que está en el camino correcto. Necesita, hermano, volverse a Cristo siempre. Necesita, hermano, entregar su corazón. No alejarse de Dios. ¿Sabe qué hace mucha gente cuando se siente alejada, cuando se siente contaminada, hermano? Se aleja de Dios. Dice, es que no estoy bien con Dios. Hermano, dígame aquí, ¿quién está bien con Dios? ¿Quién de ustedes está bien con Dios? O sea, por la perfección que Dios pide, especialmente en Mateo, hermano, donde habla de la ¿cómo se llama? Bienaventuranza. ¿Quién está perfecto delante de Dios? Nadie. Aún Pablo decía, hermanos, un hombre que tenía, hermanos, una relación maravillosa con Cristo, decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso? ¿Por qué, Señor, lo que yo hago no lo quiero hacer y lo que no quiero hacer, eso hago? Hermanos, nos encontramos a veces que tiene buenas intenciones en querer hacer algo bueno, pero luego se ve, hermanos, que se le frustran sus ideas. Hoy sí ya no voy a faltar a la iglesia, dice usted, ¿verdad? Y es cuando más falta. Hoy sí, dice usted, hermano, pero hay una buena intención en usted. ¿Y cómo se siente después? Se siente mal. Verso 18, verso 19, hermanos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Así como entró la transgresión, hermanos, vino el juicio para todos, también vino la salvación, hermanos, a todos los hombres por el sacrificio de Jesucristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hermano, mire, no sé si usted ha notado, a través de todo esto, este capítulo, lo que Dios le ha estado hablando, hermanos, es algo que nosotros nos cuesta aceptar, que nos llame justos. ¿Es justo usted, hermanos? Usted no, o sea, por los méritos que usted merece, no es justo. Nadie. Pero usted es justo porque ha recibido a Cristo. ¿Cómo fue contado a Abraham? Como le decían, el justo Abraham. El justo Lot. ¿Cómo lo ve Dios a usted? Como una persona justa, hermanos, porque busca a Cristo. Pero sus hechos como persona a veces, hermanos, no lo hacen ser una persona justa. Pero Dios lo ve justo porque usted está justificado en Cristo Jesús. Este es otro, hermanos, contraste de Adán y Cristo. Por los pecados de Adán vino la condenación y, hermanos, la justificación viene por Cristo. Así como por la desobediencia de Adán, hermanos, muchos fueron entonces afectados. Por la obediencia de Cristo somos también muchos afectados por su obediencia. ¿Quién son los afectados, hermanos, en este momento? Todos aquellos, por supuesto, hermanos, que han puesto su fe en Cristo Jesús. Vamos a ir a ver unos versos. Vamos a ir aquí a Romanos, capítulo 3, verso 22, y luego se brincan al verso 28. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ok, pedimos una pausita, hermanos. Entonces, la justicia de Dios está por medio de
la fe en Cristo Jesús. Entonces, usted es justo cuando usted pone su fe en Cristo Jesús, no en lo que usted hace. La idea de nosotros, hermanos, en nuestra cabeza, en nuestro mundo es: yo soy justo por si le ayudo al necesitado, yo soy justo porque le ayudo a la viuda, yo soy justo porque hago todas estas cosas. No, hermano, eso no me hace justo. Eso es lo que hace demostrar de que yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, yo debo de hacer esas cosas. No para ser justo, sino porque esa debería ser mi naturaleza como hijo de Dios. No poder impactar a Dios. Mire, Señor, yo ayudo a los pobres. No, esa debe ser su naturaleza como hijo de Dios, ayudar a los pobres, ayudar al necesitado. Hermanos, lo que usted hace, que usted le considera y cree que eso es ser justo. No, eso no lo hace justo. Eso es algo que usted lo debe de hacer. Verso 28, hermana Cheni, por favor, de ahí, capítulo 3. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Note, entonces concluimos pues que el hombre es justificado en la fe. El hombre es justificado entonces, hermanos, creyéndole a Jesús, creyendo en el sacrificio, creyendo en lo que Él ha hecho por nosotros. Capítulo 4 de ahí de Romanos, en el verso 5 y también el verso 13. Amén. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pausita, hermana, verso 13. Otra vez, vuelve a repetir, porque quiero que vea esto, hermano. La fe en Cristo Jesús es la que nos trae justicia a nosotros. Creerle a Cristo, no creer en Cristo, porque hay gente que cree en Cristo. Por ejemplo, hermanos, los que hacen los calendarios creen en Cristo. Ellos ponen after Christ, después de Cristo. Before Christ, antes de Cristo. Ellos creen que existió Cristo. Ellos creen en la historia de Cristo, pero no le creen a Cristo. Usted es de los que le creen a Cristo. Creerle a Cristo es, hermanos, dejarse llevar por Él. Hay una gran diferencia en creer y creerle. Yo creo, hermanos, usted puede decir, bueno, yo creo, no sé, tal vez algo que usted ha creído toda su vida, que existen los marcianos, ¿verdad? Y muchos aquí quizás creen en los marcianos, ¿no? Pero, ¿cuántos han visto un marciano? Ahora, créale a un marciano. ¿Por cómo le va a creer a un marciano si nunca ha visto un marciano, nunca le ha traído una promesa a un marciano? Pero hay gente que cree en los marcianos. Dice que me han salido los marcianos a mí. ¿Cómo son? Todos dicen que son verdes, hermano. Y usted dirá, a mí ya me salió. Mire, hermano, tenga cuidado con eso de los marcianos. La Biblia dice que los demonios son capaces de transformarse como ángel de luz. ¿Quiénes son los que andan haciendo todas esas cosas? Puros demonios, hermanos. Puros demonios que le están haciendo entender a usted que hay otros seres más superiores. Mire, hermanos, si usted ve Discovery Channel, ¿qué es lo que enseñan? De que hay unos seres superiores que ellos poblaron el mundo. Ellos trajeron la civilización. Hermano, ¿qué hace eso? Quitarle el crédito a Dios. ¿Quién es el que está encargado en eso, hermanos? La Biblia dice que Satanás es mentiroso desde el principio, hermanos. Es que si usted anda creyendo en esas cosas, tenga mucho cuidado. Es que ahora ya no me ande preguntando si creo en los marcianos, ¿va? Verso 13 del capítulo 4. Amén. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Note, hermano, Abraham le creyó a Dios por fe y fue declarado justo. Pablo consiste y persiste, hermanos, en la idea de que usted es justificado en la fe. ¿Para qué? Para que entienda, hermanos, que Dios le ha dado esta salvación maravillosa a usted, hermanos, para que usted la disfrute como hijo de Dios.
que no vivamos como hijos frustrados, hermanos, que no estamos seguros de nuestra salvación. Saliendo de la iglesia ya estamos inseguros si somos salvos o no. Pablo no está enseñando, hermanos, en esta carta algo en contra, hermanos, del Antiguo Testamento. Está confirmando lo que en el Antiguo Testamento, hermanos, se había hecho. En la desobediencia de Adán, hermanos, trajo la muerte. En la obediencia de Cristo, hermanos, trajo la vida eterna. O sea, en Adán heredamos algo que es verídico, que usted lo puede ver. ¿Por qué trajo Pablo eso? Porque es algo verídico que la gente lo puede palpar. Pero también en Cristo Jesús heredamos la vida eterna. Véngase aquí a Filipenses 2:8, por favor. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios. Hermanos, eso es lo que hizo Cristo, hermanos, haciéndose obediente hasta la cruz. ¿Para qué? Para traernos ese regalo, hermanos, que nosotros a veces en realidad no lo merecemos. Y Dios no nos los ha dado porque lo merecemos, sino porque Él es bueno. Él fue obediente, hermanos, al Padre, algo que el ser humano no lo ha podido hacer. Hermanos, algo que el hombre no ha podido hacer, hermanos, Cristo lo hizo, y por eso tenemos esa justificación en Cristo. Hermanos, mire, yo no sé cómo vivió su vida ahora usted, pero en realidad, hermanos, si nosotros hacemos un análisis de nuestra vida, hermanos, venimos a terminar, hermanos, malísimos delante de Dios. Juan 4:34, por favor. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Gloria a Dios. Mire, hermano, la obediencia de Cristo era su comida. Él vino, hermanos, a algo específico, a obedecer a Dios. La ley demandaba completa obediencia a Dios, algo que nosotros, hermanos, nos cuesta obedecerle a Dios. ¿A cuántos de aquí no les cuesta obedecer a Dios? Ninguno, ¿verdad? Todos nos cuesta obedecer a Dios, hermanos. Todos nos cuesta obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una mente y un corazón, hermanos, difícil para con Dios. A veces despendemos nuestra fe y empezamos a dudar. Algo que el ser humano, hermanos, el hombre de la fe lo hizo, se desprendió de la fe, hermanos, y empezó a dudar en lo que Dios podía hacer. A veces nosotros empezamos a dudar, hermanos, y empezamos a nadar en nuestras propias ideas y creer, hermanos, que nosotros tenemos soluciones buenas a nuestras vidas. Cristo vino, hermanos, a la perfección, a obedecer esa perfección. Juan 5:30, por favor. Amén. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mira, hermanos, la obediencia de Cristo a traer su voluntad del Padre, no la voluntad de Él. Hermano, que nosotros fuéramos así, hermanos, ¿cómo viviríamos? Si dijéramos nosotros, no, nosotros estamos aquí para agradar al Padre. Hermanos, no podemos nosotros, es imposible, es difícil, pero no por eso, hermanos, vamos a tratar de agradar a Dios todo el tiempo. Tenemos que hacerlo. Juan 6:38, por favor. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es lo importante, hermanos. Dios, Cristo vino a hacer la voluntad, algo que el ser humano, hermanos, no puede, que le cuesta, que le es difícil. Dios entonces ahora nos considera justos por esa voluntad del Padre, por esa obediencia del Padre y obediencia hasta la cruz, hermano. Ahora nos considera a nosotros justos porque creemos en lo que Cristo hizo por nosotros. Véngase aquí, hermanos, a Romanos, por favor, 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mi hermana, me llama mucho, me la lee en el otro lenguaje. Mire, mas el que no obra. ¿Qué hizo usted? Usted no obró, no hizo nada.
Dice que Dios le cuenta esto, hermanos, por justicia, porque le creó a Dios, porque le cree a Dios. ¿Qué dice ahí, hermana? En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Note, ¿qué es lo que Dios le toma en cuenta a usted? Esta es una clave tremenda, hermano. ¿Qué es lo que Dios le toma en cuenta a usted? Que usted le crea a Dios. Eso es todo. Hay gente, hermano, que le crea a su amigo, a su amiga, pero no le cree a Dios. Yo por mi amigo hago todo. Por mi amiga hago todo. Hermano, creerle a Dios es ser una persona totalmente ciega por Cristo, hermanos. Creerle totalmente las promesas que Él tiene. No obramos, no hicimos nada bueno, estábamos alejados de Dios. Y Dios nos dio este regalo, pero porque le creemos a Él. Y por eso somos justificados. Bueno, vamos entonces a entrar al verso 20 y el verso 21, hermanos. 20 y 21, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dice, hermanos, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Será, hermanos, que abundó el pecado después de la ley? ¿Qué opina usted? Bueno, la Biblia dice que sí. Pero ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo se dio cuenta, hermano? Mire, el hombre ya era mentiroso. Pero ahora lo hace culpable, hermanos, porque la Biblia dice que no debe de mentir. El hombre ya era adúltero. Pero ahora hay algo que lo culpa porque hay una ley, hermanos, y que lo dice que no sea adúltero. El hombre deseaba a la mujer de su vecino, que dice la ley, pero ahora, hermanos, el hombre es culpable porque la ley dice que no desearás la mujer de tu vecino. Entonces abundó el pecado porque se dio cuenta, hermanos, que cada vez, hermanos, traspasaban la ley. Otros creen, hermanos, que por culpa de la ley abundó el pecado y el pecado se multiplicó. No, hermanos, el pecado ya estaba ahí. Otros contraste de Adán y Cristo. Entonces la ley se introdujo para que el pecado, hermanos, se detectara, se diera a conocer, que la gente se sintiera culpable, que la gente entendiera que estaba mal, que la gente, hermanos, era culpable del pecado. Mira, vamos a ir a Romanos 7:12, por favor. Amén. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, la ley es santa, la ley es buena. Entonces, ¿por maldad se introdujo la ley? No, la ley no se introdujo para maldad, sino, hermanos, para que se diera cuenta. Por ejemplo, hermanos, mire, cuando vivían los indios americanos aquí, hermanos, y vivían los indios al lado de México, ¿había alguna ley de inmigración en ese tiempo? No, no había. ¿Verdad? ¿Dónde estaba Donald Trump en ese tiempo? ¿Verdad? Que hubiera querido sacar los indios de ahí para acá, hermanos. No había fronteras. Pero cuando pusieron fronteras, pusieron leyes. Y pusieron leyes y abundó, hermanos, las infracciones. Después, hermanos, la gente podía cruzar la frontera, pero era ilegal en este lugar. Pero antes no era así. Había otro país en este lado, hermanos, pero la gente no aunque estaba de ilegal, tal vez en este país no había una ley que los declarara, hermanos, ilegales. Ahora, hermanos, sucede de la misma manera. Antes la gente pecaba, pero ahora la ley declara, hermanos, que somos pecadores. Recordemos, hermanos, que hay una cantidad de leyes. La Biblia no habla, hermanos, de unas leyes específicas nada más. Hay leyes, hermanos, ceremoniales en la Biblia. Hay leyes morales y hay leyes espirituales.
Y todas estas leyes, hermanos, fueron aplicadas a Israel, hermanos. Y mire, cantidades de leyes, hermanos. Mire, son cantidades de leyes, hermanos. Incluso leyes como ser buenos vecinos. Había leyes, hermanos, que si el buey corneaba a su vecino, hermanos, tenían que matar al buey. Habían leyes, por ejemplo, hermanos, que si encontraban un muerto, hermanos, y estaba cerca de su propiedad, usted lo tenía que enterrar. Usted era el responsable de enterrar a ese muerto. Cantidades de leyes. Antes, ¿qué pasaba? Si se moría alguien cerca de la propiedad de algún israelita, ahí lo dejaban. Pero ahora, como había una ley, y marcaban, ¿sabes qué está cerca de tu propiedad? Así que lo entierras tú. Tenían que enterrarlo. Habían muchas leyes, hermanos. Todas las leyes nunca han sido el medio, hermanos, y nunca fueron con la intención de traer salvación. ¿Cuál fue la intención entonces de la ley? La ley, hermanos, era la intención de demostrar la perfección que Dios quería, hermanos, en el ser humano. Pero la ley nunca fue dada para que el hombre se salvase. Por eso Pablo, hermano, habla de que Abraham fue justificado entonces por la fe. Era un hombre imperfecto. ¿De dónde salió Abraham? Abraham salió, hermano, de un lugar imperfecto también. ¿De dónde salió usted? ¿Cómo era su hogar? ¿Cómo se crió usted? Tal vez usted tenía, hermanos, las imágenes en su casa, hermano. Tal vez tu mamá era oradora del pueblo. No sé qué clase de gente era usted, su familia, pero Dios lo rescató de ahí. ¿Qué hizo de bueno usted? Nada. Vamos a ir a que Romanos 4:1, por favor. Varios versos, pero yo le corto, hermano, cuando yo le digo cuando pare, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque si decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ahí lo vamos a dejar, hermanos. Miren, David habla, Pablo pone dos cosas. Pone a Abraham, dice que la fe le fue contada por justicia. Habla también de David que dice, hermanos, bienaventurado el varón que Dios no lo culpa de pecado, sino al contrario, hermanos, lo cubre. Habla también, hermanos, de la bienaventuranza de Abraham, que cuando le creyó, no era porque Abraham haya sido circuncidado, sino que él fue llamado en la circuncisión. ¿Qué era considerado una persona incircuncidada? Era considerada, hermanos, en el tiempo de Israel, una persona inmunda. Una persona que no era circuncidada era considerado un inmundo. ¿Cómo estaba entonces Abraham cuando fue llamado? De acuerdo a la creencia que ellos tenían y de acuerdo a las leyes también que ellos tenían. Hermanos, que Abraham fue llamado cuando él era un inmundo, hermanos, y en esa inmundez que Abraham tenía, Dios lo llamó. ¿En qué condición Dios lo llamó a usted? Un inmundo. No tenía Dios, no tenía temor de Dios y Dios lo llamó de ese lugar, hermanos. La ley nunca entonces ha llevado, hermanos, a nadie a Dios. La ley lo que hace es entender que usted está mal delante de Dios. Todos fueron salvos, hermanos, en la gracia. Nadie, hermanos, se salvó por obras.
todos fueron salvos por creerle a Dios. Mire, hermano, Hebreos 11, 1 al 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Nota, hermanos, todo ha sido por fe, todos le creyeron por fe. Enoc, Noé, Abraham, y luego después concluye el escritor. Dice que es, hermanos, imposible acercarnos a Dios sin fe. Porque Dios galardona, hermanos, a los que tienen fe, a los que le creen, no mirando. Usted ha ido, por ejemplo, tal vez a alguna iglesia, hermanos, y le dicen a usted va a sentir la presencia de Dios. Y si usted no sintió nada, ¿qué quiere decir eso? ¿Que Dios no está allí o que usted está mal delante de Dios? La fe no es de sentir a Dios. La fe es de creerle a Dios. No estoy diciendo, hermanos, que usted no puede sentir la presencia de Dios. Claro que usted puede sentir la presencia de Dios. Pero por fe, hermano, no es de sentirse, hermano, que usted tiene la presencia de Dios. ¿Cómo sentiría Pablo, hermanos, cuando estaba en la cárcel? ¿Sentiría la presencia de Dios? Lo que sentía son los chicotazos. Pero le creía a Dios. Él sabía que Dios estaba ahí. No lo podía sentir, pero Él estaba ahí. A veces usted no siente a Dios, pero eso no quiere decir que Dios no está ahí. Es creerle a Dios, hermanos, que Dios... Mire, cuando usted está pasando por problemas, hermanos, y usted dice, ¿dónde está Dios? Dios está ahí. Dios está en medio de sus problemas. Pero el problema, hermanos, es que nosotros no tenemos que desviarnos de nuestra fe. No tenemos que salirnos. Santiago 2:10, por favor. Amén. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Note, hermanos, hay gente entonces que quiere cumplir ciertas cosas de la ley. Dice, en este caso podríamos un ejemplo. Si usted cumple la ley el 99.9%, ¿lo considera bien Dios? De acuerdo a la Biblia dice, le faltó un punto, usted es culpable del 99%. Por eso hay gente, hermanos, que quiere hacer esto de la ley y guardar la ley. Hermano, guarde toda la ley. Ahora, si la Biblia dice que nadie ha podido guardar la ley, que solo Jesucristo, entonces si usted es de los que quiere guardar la ley, cumpla toda la ley y usted va a ser igual que Cristo. Y eso quiere decir que usted no necesita la salvación a través de Cristo porque usted puede, igual que Cristo, hermano, cumplir la ley. Y nadie, está comprobado que nadie, la Biblia dice en Romanos, no hay ni aún uno justo delante de Dios, porque nadie ha podido cumplir la ley. Dios demanda obediencia perfecta y esto es lo que a veces a nosotros nos cuesta. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Puede ser perfecto usted? De acuerdo a la ley es perfeccionar. ¿Quién fue el único perfecto que pudo cumplir todo eso? Ahora, por eso no vamos a dejar de anhelar de ser perfectos. Por eso no vamos a anhelar de buscar la perfección. Pero perfecto usted nunca va a llegar. Pero esta es la demanda de Dios, hermano, que usted sea perfecto. Y nosotros no somos perfectos. Somos culpables.
Desde el primer hombre, hermano, ha sido salvo solamente por la fe y por la gracia. Génesis 3:21, por favor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire, desde un principio, hermanos, Adán y Eva pecaron, les dio promesa de que iban a ser cubiertos. ¿Qué dijo David? Bienaventurado el varón que es cubierto, hermanos, de su pecado. ¿Qué hicieron con Adán y Eva? Los cubrieron. ¿Qué ha hecho Dios con usted? Lo ha cubierto. Nuestra desobediencia, hermanos, ha sido cubierta. Romanos 3:20, 21. Vamos a ver, hermanos, aquí, por favor, 3:20, 21. Amén. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Note entonces, hermanos, por la ley, entonces nos dimos cuenta del pecado, pero la ley nadie puede ser justificado. Nadie puede venir delante de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nadie que cumpla la ley. Romanos 9:30 al 32. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Note entonces, hermanos, ellos tropezaron entonces, hermanos, en la piedra de tropiezo. ¿Cuál era el problema que ellos llevaban, hermanos? No iban por fe. Ellos, hermanos, iban siguiendo las obras. La ley entonces fue dada para que usted tuviera fe, no para que usted, hermanos, se desviara de la ley, ¿cómo se llama? De la visión de Dios. Hay un problema en nuestros días. El hombre quiere agradar a Dios, trata de buscar agradar a Dios. El hombre tiene buenas intenciones de agradar a Dios, pero lo quiere hacer, hermano, por su propia justicia. El hombre solo puede agradar a Dios, hermanos, a través de la justicia de Jesucristo. Nosotros, hermanos, tenemos que descansar, aprender a descansar en Cristo y depositar, hermanos, nuestra fe, nuestra confianza, que Cristo, hermanos, los va a llevar a la perfección. Por eso, hermanos, hay mucho cristiano haciendo tantos ritualismos hoy en día, inseguros de su fe, hermano, quemando papelitos en la cruz, clavándolos en la cruz, que lavándose con el fuego santo, que lavándose con el jabón, que ungiéndose con el aceite santo, hermanos, tanta cosa que está haciendo la gente, hermanos, para ser justificadas, hermanos, pero si Cristo ya te hizo perfecto. Está la gente, hermanos, le digo, en Brasil, hermanos, hacen unos hoyos y entierran los pecados. Bueno, la Biblia dice que él, hermano, fue clavada la acta de decreto, hermanos, que estaba en contra de nosotros. ¿Por qué ahora tenemos que andar quemando papeles? Eso quiere decir que Cristo no hizo nada perfecto. Que todavía nos falta a nosotros, hermanos, llegar a esa perfección. No, Dios te ve perfecto. El que no se ve perfecto es usted, y que el que no camina como perfecto es usted. Hermanos, nosotros no le creemos a Dios. Pero Dios tiene una visión para nosotros, hermanos, de seguir caminando, hermanos, como gente perfecta. Como gente, hermanos, que desea tener la justicia de Dios. ¿Cuántos de ustedes se levantan a veces, hermanos, creyendo y pidiéndole a Dios por las, ¿cómo le diré?, transgresiones que usted ha tenido, hermano? Y usted se siente tan inseguro de su salvación y usted dice, yo en realidad a lo mejor no soy salvo. ¿Sabe quién se topó con eso? Pedro. Ay, Señor, hasta la muerte voy a llegar por ti. Ay, Pedrito le dijo, espérate que cante el gallo y te vas a acordar. A veces nosotros decimos, hermano, no, Señor. Y después, ¿qué le pasó a Pedro? Se puso a llorar. ¿Qué nos pasa a nosotros a veces? ¿Sabe, hermanos?
¿Nunca le ha pasado a usted encontrándose, regañándose usted porque es tan hermano rudo con Dios? Usted nunca lo ha hecho. Le recomiendo que lo haga. David lo hacía. Pablo lo hacía. David se regañaba: oh alma mía, decía, bendice a Jehová. Usted cuando no quiere venir a la iglesia, dígase: Aragán, levántate, ve a la iglesia. David sí lo hacía. O regáñese el estilo mexicano: flojo, levántate. ¿O no hacía eso David? Pablo lo hacía. Hermanos, a veces necesitamos nosotros entender, hermanos, que estamos mal delante de Dios, pero necesitamos motivarnos a seguir adelante, no porque hemos fallado, hermanos, usted quiere quedarse frustrado y tendido ahí en la lona, hermanos. No, hay que levantarnos. La Biblia dice: si alguno ha pecado, levántese, hermano, porque tiene un abogado en Cristo Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.